Bienvenidos, soy el doctor Armando Nogués y vamos a dar un taller, un nuevo módulo de la naturaleza sanadora. Básicamente vamos a hablar acerca de la relación que tiene la naturaleza con la conservación, el mantenimiento y la recuperación de nuestra salud. En este primer módulo veremos el poder curativo que tiene la naturaleza. Podemos comenzar preguntándonos por qué a los seres humanos nos gusta tanto la naturaleza, por qué estar en un medio natural nos reconforta y nos hace sentirnos bien. Hay un nuevo concepto de hace unos cuantos años que se llama biofilia y está basado en una idea de Edward Wilson, autor de un libro llamado Biofilia, en 1984, en el que expone que los seres humanos tenemos una necesidad innata de estar en la naturaleza. Eso viene en nuestros genes desde nuestros ancestros cuando vivíamos en un medio natural y no había nada de artificialidad a nuestro alrededor. Entonces, desde este punto de vista genético, los seres humanos necesitamos estar en la naturaleza. Hoy día se han ido haciendo distintos estudios acerca de la relación entre la salud y la naturaleza. Uno de ellos, uno de los más conocidos, es el que realizó Ulrich en 1984 y en el que se observó cómo los pacientes operados de vesícula biliar en un hospital, aquellos que tenían la ventana que daba a los jardines y veían árboles, se recuperaban mucho antes que aquellos otros cuya ventana daba a un patio interior. Hay otros muchos estudios, como por ejemplo la correlación entre la cantidad de vegetación y la relación con el sistema nervioso, de tal manera que se ha observado que tanto la abundante vegetación y la naturaleza estimulan los fenómenos de atención espontánea y producen una sensación de relax en nuestro sistema nervioso. También se ha visto que estar al aire libre tiene un buen efecto terapéutico para pacientes. Esto se ha comprobado con distintas enfermedades. Incluso el doctor Neuberhausen ha estudiado la relación entre la cantidad de árboles que hay en un lugar y la tasa de mortalidad. Y ha llegado a la conclusión de que existe una relación inversa, es decir, el lugar donde hay más árboles, la tasa de mortalidad es menor y viceversa. Se ha demostrado también que en un ambiente de trabajo donde haya plantas se produce también un mayor bienestar de los trabajadores, mejora la concentración, mejora la eficacia del trabajo y el contacto con la naturaleza también ha llegado a disminuir el absentismo laboral, es decir, las bajas. Favorece también un desarrollo físico, cognitivo y emocional en los niños. Estos estudios son más recientes, son del 2019 y hay un montón de estudios más que correlacionan la importancia que tiene la naturaleza para nuestra salud. Existe una teoría, la teoría de la recuperación de la atención, de Rachel y Stefan Kaplan de la Universidad de Michigan, la que se expone el modo en el que los entornos naturales van a ayudar a mantener y recuperar la atención y el esfuerzo que se realiza de concentración a través de la atención. Hay 4 características de la naturaleza que ayudan a recargar la atención. La primera es la fascinación que sentimos por la naturaleza. El segundo es la ausencia, es decir, el modo en el que estamos desconectados en la naturaleza. Hoy día existe el peligro de los móviles, que uno se puede llevar un móvil al lugar más remoto y estar hablando o estar conectados con el resto de las personas, recibiendo WhatsApp o contestando mensajes. Pero el verdadero contacto con la naturaleza requiere apagar el móvil o dejarlo en casa, es decir, la ausencia como sensación de bienestar que se produce al estar en comunión con esa naturaleza. Y eso nos lleva a sentir que pertenecemos a la naturaleza. Hay una sensación de pertenencia a la naturaleza, el ser humano como naturaleza. Y por tanto nos da lugar también al cuarto de los factores de recuperación de la atención, que es lo que se llama la conciliación o compatibilidad. Es decir, nosotros en la naturaleza somos libres de realizar muchas cosas. Podemos gritar, podemos bailar, podemos
dedicar el tiempo a la reflexión o hacer el deporte que nos agrade, etc. Esos 4 factores, la fascinación por la naturaleza, la ausencia, el sentimiento de pertenencia y la conciliación o compatibilidad, están en la base de esa teoría de la recuperación de la atención, en la que nos explica el modo en el que nuestro sistema nervioso se recupera por el contacto en la naturaleza. Hoy día, la relación entre los seres humanos y la naturaleza ha despertado cada vez más el interés internacional, y de hecho hay muchas instituciones prestigiosas que están cuidando o de alguna manera también estudiando que esa relación entre la salud, los seres humanos y la naturaleza. Por ejemplo, el People Plant Council o el Environment Design Research o el Center for Child and Family Research. Son centros de estudio y de investigación de la conexión entre la salud, los seres humanos y la naturaleza. Porque el ser humano no es un ser aislado, no es una isla. El ser humano habita en un cosmos, en un universo. Y los seres humanos no solo vivimos en la naturaleza, sino que somos naturaleza. Y muchas veces se nos ha olvidado ese detalle tan importante, que es no solamente estamos, sino que somos naturaleza. Y eso significa que hay una relación íntima con el cosmos. Tenemos los mismos componentes que tiene cualquier galaxia o cualquier estrella. Cosmos, etimológicamente, la palabra cosmos es de origen griego y significa orden bello. Y diferenciamos entre lo que es el macrocosmos, es decir, el universo, o la Tierra en general, y el microcosmos formado por cada uno de nosotros. El microcosmos, ser humano, estaría dentro de un macrocosmos, naturaleza. Y desde antiguo se conoce una ley fundamental, una ley hermética, porque proviene de Hermes Trismegisto, que dice que el microcosmos es una representación del macrocosmos, es decir, los seres humanos no somos más que una representación simbólica de toda la naturaleza. En el libro El Kybalión, uno de los libros fundamentales dentro de todo lo que es la doctrina esotérica, atribuido al mítico Hermes Trismegisto, se registra el siguiente aforismo: como es arriba, es abajo, queriendo indicar la similitud que tenemos los seres humanos con respecto al funcionamiento también del cosmos, del universo. Si entendemos la salud como el arte de vivir en plenitud, significa eso que hemos de estar en armonía y equilibrio, no solamente con nosotros mismos, sino también con el entorno. Un entorno en el que necesitamos realizar intercambios de energía exterior. Nosotros, los seres humanos, no somos seres autótrofos, es decir, que nos nutramos y produzcamos la energía necesaria para mantener la vida y para crecer y reproducirnos, sino que necesitamos ingerir, necesitamos intercambiar energía con el exterior, bien a través de la respiración, bien a través de la alimentación, bien a través de distintos intercambios energéticos, lumínicos, sonoros con la naturaleza. El ser humano, por tanto, un ser que es naturaleza y que vive en la naturaleza, se relaciona con los distintos elementos que componen la naturaleza. ¿Cuáles son esos distintos elementos? En la tradición griega, tradición cercana a nuestra cultura, recordamos la figura de Empédocles de Agrigento, que fue, podemos decir, el primer físico que diseñó la teoría de los 4 elementos. Los 4 elementos que eran el fuego, el aire, el agua y la tierra. Según Empédocles, esos 4 elementos constituían toda la materia que nosotros podemos observar en el universo y también constituían al ser humano. Y esos 4 elementos se combinaban en proporciones diferentes mediante fuerzas de atracción y repulsión para crear toda la materia que nosotros percibimos. Todo esto fue la base, esa física de Empédocles fue la base del cambio médico de la medicina científica occidental fundada por Hipócrates, desarrollando la teoría humoral. Los humores estarían formados por una serie de elementos con una
proporciones determinadas, y esos humores eran los que formaban parte del ser humano, y su equilibrio era la salud y su desequilibrio era la enfermedad. Por lo tanto, los seres humanos estaban directamente conectados con los distintos elementos de la tradición griega. Pero si nos vamos a una cultura algo más lejana, como es la tradición china, en la tradición china descubrimos la teoría de las 5 transformaciones, la teoría de los San Fu, las 5 transformaciones o también los 5 elementos. En la física de Empédocle eran 4, en la tradición china son 5. Los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Todo el universo está compuesto por esos elementos, y los seres humanos están compuestos también por mezclas de partes determinadas de esos elementos. El equilibrio de esos elementos va a representar la salud, y el desequilibrio de esos elementos y del flujo de la energía será la enfermedad. En otra tradición también distante, como es la medicina tibetana, la tradición tibetana, los distintos elementos de los que concibe la medicina tibetana, que está formada la naturaleza y los seres humanos, están siempre en relación con su tradición religiosa, y se habla también de 5 elementos internos y 5 elementos externos, con alguna variación con respecto a los elementos de la medicina tradicional china. En el caso de la medicina tibetana, los elementos son el espacio, el viento, el fuego, la tierra y el agua. Hemos visto tradiciones occidentales y tradiciones orientales que nos hablan de los elementos, de la constitución de la naturaleza, de la constitución de los seres humanos y de la interrelación entre los elementos internos de los seres humanos y los externos de la naturaleza. Convendría preguntarnos ahora si es posible sanar estos elementos internos, aquellos que mantienen la salud de los seres humanos, a través de la utilización de los elementos externos, es decir, los elementos que hay en la naturaleza. ¿Cuáles son los elementos terapéuticos que podemos encontrar en la naturaleza? Pues en la naturaleza encontramos el color, los olores, los sonidos, el ejercicio físico y los iones negativos. Son no solamente constituyentes, elementos como constituyentes, sino elementos como herramientas que podemos utilizar para la salud. Por ejemplo, cuando hablamos del color, el color que podemos encontrar en la naturaleza, existe toda una psicología del color que analiza los efectos que tienen las distintas gamas de colores sobre la psique del ser humano. De ahí nació una técnica terapéutica de utilización de los colores, la cromoterapia, reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1976, y a través de los estudios de cromoterapia sabemos que el color verde, un color predominante en los bosques, en la selva, en los jardines, el color verde de la naturaleza, ejerce un efecto de tipo sedativo. Es un efecto que también tonifica la vista, calma el insomnio, disminuye el nerviosismo, amortigua el enfado y va a disminuir también la tensión, tanto física como emocional. Otro tipo de elemento que ayuda a la curación, que ayuda a recomponer la salud o a mantenerla o recobrarla cuando ésta se ha perdido, son los olores. Sabemos que recordamos el 35% de lo que olemos frente al 5% de lo que vemos. Es decir, los olores tienen un mayor impacto a nivel de memoria. Se asocian también con la intuición, se asocian también con el equilibrio emocional. Y se ha desarrollado una técnica terapéutica de olores proveniente de distintas plantas, distintos elementos de la naturaleza, que es la aromaterapia, que es ni más ni menos que el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos. Y también se ha desarrollado paralelamente a la aromaterapia la aromacología, que relaciona los olores con los distintos estados psicológicos. En cuanto a los sonidos, la naturaleza tiene muchos sonidos.
la brisa en la hoja, el ruido de la lluvia, las cascadas, el curso de los ríos, el sonido de los animales, etcétera, etcétera. Y numerosas investigaciones que se han hecho en relación con el sonido afirman que en la naturaleza, los sonidos de la naturaleza producen un beneficio para la salud. De hecho, hay distintos CDs y distintas, antes eran cintas de cassette, ahora son CD o grabaciones digitales en internet, que lo que hacen es grabar sonidos naturales y se utilizan como fondo para meditación, para prácticas contemplativas o incluso para cuando se están haciendo masaje o algún otro tipo de terapia por el efecto calmante y relajante que tiene. Los espacios naturales están llenos de sonidos que se conocen con el nombre de ataráxicos. Sonidos ataráxicos son aquellos que producen calma y sensación de relajación y sensación de paz. Cuando estamos en la naturaleza no cabe duda que algo de ejercicio físico hacemos. Pasear por un bosque, subir por una colina, caminar por un sendero, ir en bici de montaña. Es decir, podemos pasear por la playa, por los ríos, por los bosques. Todo eso son ejercicios de tipo aeróbico, pero podemos realizar también ejercicios más intensos como el caso de la escalada o de la natación, sobre todo cuando hay una natación contracorriente, etc. El ejercicio físico no hay que explicar mucho acerca de los beneficios que tienen para la salud. Es decir, cuando estamos en la naturaleza, pues hay sonidos, hay olores, hay colores, hay ejercicio y finalmente encontramos también algo muy especial que son los iones negativos. Un ion es un átomo cargado eléctricamente y en la naturaleza abundan los iones negativos. Los iones negativos mejoran el estrés, producen relajación y los iones positivos hacen lo contrario, producen más tensión y más estrés. En los espacios naturales existe una gran cantidad de iones negativos. Estos son elementos que podemos encontrar dentro de o que podemos utilizar para incrementar los beneficios sobre la salud de los espacios naturales. Pero hay unos espacios que podríamos decir que son seminaturales, que son los jardines. El jardín se puede utilizar también no solamente como un elemento de disfrute, de ocio, de contemplación de la belleza, sino también con una finalidad terapéutica. Y aparece el concepto de los jardines terapéuticos. Un jardín terapéutico es un espacio ajardinado a conciencia, está especialmente diseñado para ello, y su finalidad es producir sensaciones de confort, así como beneficios físicos, psicológicos y sociales para los visitantes y para los usuarios. Es el concepto de jardín terapéutico. Los jardines terapéuticos, llamados también Healing Garden, son de dos tipos. Por una parte, el jardín restaurativo y por otra parte, los jardines de rehabilitación. ¿Cuáles son los fundamentos de este jardín terapéutico? Pues Stigsdotter y Grant en el año 2002 formularon los fundamentos, las bases que explicaban los beneficios de los jardines terapéuticos. El primer punto es que a nivel emocional producen una restauración del sistema límbico. El sistema límbico es la parte del sistema nervioso encargado de todo el circuito emocional. A nivel cognitivo, el verdor influye sobre las funciones cognitivas. Y por último, a nivel perceptivo, se producía un reequilibrio de los sistemas perceptivos. Por lo tanto, el jardín llega a ser terapéutico porque tiene efectos emocionales, cognitivos y perceptivos. Un jardín restaurativo se ha comprobado que ayuda a la reducción del estrés, mejora el soporte emocional de las personas, favorece el equilibrio cognitivo de los usuarios y genera una gran sensación de bienestar en las personas que lo utilizan. También encontramos los llamados jardines de rehabilitación, los jardines terapéuticos, hay también jardines de rehabilitación, y estos jardines están diseñados de tal manera que facilitan el desarrollo, el mantenimiento de las habilidades físicas cognitivas, y eso sobre todo y fundamentalmente a través de la interacción con las plantas. Además de esta especie de
semi-naturaleza, por decirlo así, porque el jardín es poner la naturaleza de un modo domesticado y de un modo equilibrado y siguiendo un diseño, tenemos una segunda práctica muy interesante, muy importante, que en los últimos años se está poniendo muy de moda, que es el llamado baño de bosque, el Shinrin-yoku, que originario de Japón. El baño de bosque ha sido muy promovido por un profesor de la Universidad de Tokio, el doctor Jin Lee, que ha hecho distintas investigaciones, que la ha publicado acerca de la ventaja que tiene ese baño de bosque. El baño de bosque consiste ni más ni menos en un paseo por un bosque. Ese paseo ha de hacerse en silencio. Un tiempo mínimo de 2 horas, a veces se aconseja 4 horas o incluso más. Sería ideal poder pasar algunos días dentro de un bosque, pero eso no siempre es posible. Pero un paseo mínimo de 2 horas en silencio. Y también no solamente es andar, sino hacer pausas, se pueden hacer ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, abrazar árboles, explorar con el tacto, es decir, estar plenamente presente en la energía y en la naturaleza del bosque. Se han realizado distintos estudios, algunos de ellos, por ejemplo, publicados en 2014, y se ha visto que disminuye el Shinrin-yoku, es decir, el baño de bosque disminuye la tensión arterial. Hay una disminución del cortisol medido en saliva, que es una hormona del estrés, y también una disminución de los niveles de azúcar. Disminuye la actividad del lóbulo prefrontal y con ello pues, la preocupación, el darle vuelta a las cosas. Equilibra el sistema nervioso vegetativo. Hay también una mejora del sistema inmunológico con un incremento de las células natural killer, las células NK, que incluso se mantenían semanas después de que el usuario hubiera hecho el paseo por el bosque, el baño de bosque. Hoy día se ha creado incluso el llamado bosque curativo. El primero de ellos está en la ciudad de Usedom, una isla en Alemania que se creó oficialmente en el 2016, tiene 180 hectáreas. Hay diseñado distintos recorridos, recorridos saludables, recorridos curativos, y en esos recorridos existen paneles donde se explican pues no solamente ejercicios físicos, sino algunas propuestas de trabajo de conexión con la naturaleza, de relajación o de meditación. En fin, visto todo esto y a modo de resumen, podría deciros que lo primero que nunca debes de olvidar es que somos naturaleza, que estamos constituidos por los mismos elementos que la naturaleza, que estamos en interrelación directa con el medio externo, es decir, nuestro medio interno se relaciona con el medio externo, y hoy día disponemos de suficiente evidencia científica como para avalar los beneficios que los elementos naturales tienen sobre la salud. Me gustaría finalizar el tema con unas cuantas tareas. La primera de ellas es que te preguntes y reflexiones acerca de cuál es tu relación actual con los elementos de la naturaleza. Si tienes algún problema de salud que creas que pueda mejorar a través de estos agentes naturales de salud, que son los distintos elementos de la naturaleza, y qué podrías hacer para mejorar tu salud usando los medios que la naturaleza te ofrece. Queda abierto a la reflexión y a que lo dejes plasmado en tu cuaderno de trabajo. Continuaremos en el próximo módulo completando este tema de salud natural.